Ok, hola, hola. Ok, estoy acostumbrada a las clases de inglés y es como que, ok, todo el tiempo a veces me Okay, pasa en la vida. let's go. Bueno, let's go. Hoy vamos a hablar de emprender, un tema muy interesante. Así que, si sos emprendedor y ya tenés justamente un emprendimiento, o si estás a punto de iniciar algo, o ya arrancaste y te cuesta sostenerlo, bueno, quiero que sepan que no están solos, acá estamos para apoyarlos. Y bueno, un poco el episodio de hoy se va a tratar de desarmar un poquito esta idea, porque todos sabemos lo que es emprender, pero bueno, si no estás en el camino, por ahí tenemos un poco de fantasía al respecto, o previo a arrancar también tenemos ciertas ideas preconcebidas de lo que va a ser el emprendimiento y demás. Así que bueno, sabemos lo desafiante que es esto. Y bueno, vamos a charlar, a ver qué surge de este tema desde nuestra mirada y experiencia, porque bueno, ambos somos emprendedores, así que queremos dar una mirada real de la cuestión. Así que bueno, Ujú. Bueno, mi bien, querido qué lindo emprendedor. acá, qué lindo otro martes acá grabando con vos, Santo, me encanta. Creo que es un temazo, un tema que aparte lo podemos llevar a otras facetas de la vida, más allá de emprender solo con un negocio, vamos a decir, Mm. o con un servicio, sino también lo que es el emprender la vida misma. A mí me gusta verlo así. Y la importancia también de tener un norte claro, que es donde creo hoy vamos a intentar enfocarnos más también en este diálogo, y esa reflexión también de nuestras experiencias, de qué nos fue pasando en el camino. Y si a mí me preguntás, lo más, lo más importante que descubrí entre un montón de cosas es la importancia de tener la dirección clara, ese norte, ¿no? Esa guía de decir, bueno, que voy a ir para allá, quiero ir para allá. Inclusive, si ese norte puede ir mutando y cambiando eh, por momentos y por etapas de la vida, pero siempre necesitamos tenerlo, ¿no? Porque si no es como empezar a tener un montón de acciones o hacer un montón de cosas que no tienen por ahí un sentido profundo. Y cuando hablo también de esto de un norte, no solo hablo de un objetivo, sino que ese norte tenga un sentido, justamente. Así que bueno, hay un montón de cosas ahí para poder meternos en este bello tema. Hay un montón y hay que ver desde qué lugar cada uno comienza a emprender, porque tal como decís, recién mientras hablabas, pensaba que emprender es un estilo de vida. Y eso es nada más y nada menos que algo muy importante porque tu vida, tus hábitos, tu estilo de vida, tu rutina empieza a cambiar un montón. ¿Por qué? Porque sí, obviamente que tenés que cumplir un horario, tenés que organizarte de cierta manera para poder hacer todas las cosas que tenés que hacer y demás, pero ya no desde el lugar fijo, y eso también es interesante que lo mencionemos, porque si bien tenemos horarios para hacer las cosas, a veces es como que, en mi caso al menos, no tengo un horario de 9 a 1, como en un trabajo convencional o en dependencia que vos decís, Claro. bueno, trabajo de tal a tal y después estoy libre. Muchas veces cuando emprendemos tenemos huecos durante la tarde, durante la mañana, donde hacemos nuestras actividades cotidianas, ¿sí? Pasear el perro, limpiar, poner en lavarropas, cuestiones bien domésticas, pero que nunca, yo a veces tengo la sensación de nunca terminar de hacer cosas. Es como que siempre estoy haciendo cositas y micro tareas, que la otra vez hablábamos de eso, ¿no? De las micro tareas que tiene esto de emprender. Y que pasa justamente eso, ¿no? De que nuestra rutina es totalmente diferente. Así que hay que amoldarse o adecuarse a esa manera de hacer las cosas. Entonces ahí también puede aparecer un desafío al principio, porque hasta que te organices o reorganices tu vida, bueno, quizás no es todo tan inmediato como te venden, ¿no? Esta idea de la inmediatez, que bueno, podemos, si querés, hablar un poquito de eso, de qué ideas tenemos previas a la hora de emprender y de por qué una persona a veces elige emprender y un poco, como en todos los episodios que venimos haciendo, hablar de lo que no es, o no sé si de lo que no es, pero sí de los desafíos que tiene y de que no es todo tan romántico como esto de ser tu propio jefe, o manejar tus horarios, que es cierto, pero que qué pasa en el detrás de escena de todo eso, ¿no? O sea, te hago la pregunta, ¿no? Justamente que vos me has ayudado mucho en ese tema. ¿Qué implica esto de ser tu propio jefe y manejar tus horarios? ¿No? Es la pregunta, te la dejo ahí. Eh, te la dejo picando.
Te la Bueno, dejo picando. justamente es el tema que particularmente yo quería también compartir, porque es lo que más le encontré valor o como una de las mayores necesidades a resolver con uno mismo, es a desarrollar lo que yo desde la astrología le llamo a Saturno, ¿no? De la carta natal, que es esta idea de jefe, justamente Saturno es la autoridad, el jefe, ¿no? Nuestra parte adulta, si se quiere, como para usar ese símbolo, digo. Y que acá es donde a mí me parece interesante, cuando emprendemos, es clave nosotros integrar esa figura. ¿Por qué? Porque si vos estás en un trabajo bajo dependencia, justamente, tenés a ese Saturno, vamos a decir, esa institución, ese lugar o esa persona para la cual vos trabajes, que te va a decir cómo hacer las cosas, cuándo hay que hacerlas. Es la estructura, ¿no? Te da la estructura, eso es Saturno. Y cuando vos emprendés, cuando emprendemos, tenemos que desarrollar la capacidad de nosotros desarrollar esa estructura, ¿no? Ese marco justamente de qué hay que hacer, cuándo hay que hacerlo, ¿no? Como toda esa disciplina que hay que desarrollar, que si no lo tenés, ahí es donde el emprendimiento se vuelve también muy complejo y complicado, porque el emprender para mí es, bueno, nace por un deseo, ¿no? Esta energía más de, bueno, quiero algo o quiero esa independencia, pero después viene el cómo sostengo y cómo genero una estructura para sostener todo ese deseo, ¿no? En el tiempo y construir. Todo esto son, para los que conozcan astrología, es muy saturnino todo lo que estoy diciendo. Pero le encontré mucho valor yo de darme cuenta de eso, y eso también lleva tiempo desarrollarlo con uno mismo, ¿no? La autoridad interna, y cada uno va desarrollando también su manera para mí, no es que hay una forma. Sí, en esencia hay algo que digo, tenemos que desarrollar una estructura, la que sea. Ahí vos como acuariana también podrás decir ahí cómo sentís vos la estructura, que Acuario viene a romper con eso. Este, pero que en un punto digo, ahí está, mirá, la tacita acuariana. En un punto es necesario, ¿no? Entonces yo aprendí eso que es clave el volverse su propio jefe, vamos a decir, ¿no? Pero ¿qué quiere decir eso? Porque acá nadie te viene a decir o a despertarte, bueno, hoy dale, levantate a esta hora y ponete a hacer esto. Si vos no te lo autoimponés, vamos a decir, nadie te lo va a hacer por vos. Ahí está lo complejo que Re, para qué mí, difícil hacer eso, sí, es claro. difícil. Claro, es que es complicado porque no todos los días te vas a levantar con... Que es lo mismo si trabajas bajo dependencia, a ver, no te levantás todos los días con ganas, pero vos sabes que si faltás, te echan, básicamente, vamos a decir, no sé. Exactamente, sí. O te descuentan el día, no sé, no importa, ¿no? Cada caso, pero está como ese castigo, que es también Saturnino el castigo. Pero Ujú. acá, si vos estás emprendiendo, ¿quién te castiga? Así, bueno, nadie me va a decir nada. Claro, el tema es que después no vas a tener los resultados que por ahí buscas o necesitas esa estructura, ¿no? Entonces ahí se empiezan a jugar esas cosas. Claro, podríamos decir que el Saturno, cuando uno emprende, está dentro. No hay algo afuera que te impone, o a lo sumo que no sé, las cuentas de luz que no puedas pagar. Claro. Eso Y quizás te bueno. apura, te empuja, te hace decir, bueno, ya está, lo tengo que hacer. Me tengo que levantar a tal hora, o necesito vender X productos por mes, si es que vendes un producto físico o un producto digital. Así que sí, efectivamente, tenés como la presión, pero en realidad hay que construir esta responsabilidad. La responsabilidad es un hábito, o sea, porque es como vos decís, hay días que no tenés ganas de hacer las cosas. Lo que pasa es Sí, que cuando no. uno porque acá también se me viene la idea esto de vendernos, ¿no? De vender lo que uno hace, ya sea, como digo, un producto físico o algo digital, un servicio. Y claro, a la hora de venderte y de hacer un video, grabarte, ¿cuánto tiempo te lleva hacer un video? Es decir, quizás cuando ya tenés la práctica, te sale natural. Yo a veces me escucho en los episodios y en general me pasa de que soy un poco crítica, entonces digo, ay, esto lo dije mal, acá no conjugué bien, bueno, un poco, pero o muevo mucho las manos, entonces como que de repente digo, bueno, pero hay cosas que se construyen, se generan con el tiempo, la idea es cada vez sonar un poco más natural, a mí me encantaría que llegue un día donde yo me escuche en un video y diga, así le hablo a mis amigas, así le hablo a mi gente, así hablo con mi Claro. pareja, así como estoy hablando. Y bueno, y me sale de ratos, me sale a veces y no es tan fácil. ¿Qué tiene que ver esto con emprender? Que justamente es un camino. O sea, a mí me gusta ver el emprendimiento como un camino donde cada vez te vas mejorando, vas actualizándote y también hablemos de la transformación interna
que atravesás mientras estás emprendiendo, ¿sí? Ahora no sé por qué me desenfoqué. Bueno, debe ser que me desenfoco de vez en cuando. Ahí está, Enfócate en ahí el tema. volví. Ahí volví la mieje. Hablemos de eso, ¿no? O sea, ¿qué nos pasa cuando estamos emprendiendo y vendiéndonos? ¿Qué nos pasa internamente? ¿Cómo se juegan nuestras creencias? Porque todo empieza a cambiar, inclusive la mirada que tiene el resto sobre uno, ¿no? Y Mm. eso a veces cuesta de aceptar. ¿Qué piensa mi familia de mi emprendimiento? ¿Piensa que es un trabajo o creen de que, la changuita esa que haces, viste, como... Claro, lo que pasa que sí está bueno lo que decís, porque acá si hay algo valioso que yo fui encontrando en el camino de emprender de tantos años y de tantas frustraciones también, obviamente, esto hay que decirlo, y yo no conozco emprendedor o persona que haya emprendido algo y que no haya tenido alguna frustración o algún fracaso, como llamamos, que es parte del aprendizaje, del crecimiento, que no se haya encontrado con esa dificultad, donde también aparece esto de, es un estilo de vida, como vos habías dicho, ¿no? Entonces, no es solamente el hecho de, ok, voy a emprender y voy a vender, no sé, zapatillas. Por dar un ejemplo, digo, ¿no? Hay todo un ecosistema que hay que armar, que esto lo fui aprendiendo, digo yo, ecosistema, todo un sistema, ¿no? Esa estructura, toda una organización que hay uno que armar y una filosofía de vida también, según también de qué se trata ese emprendimiento, digo, ¿no? Porque también no es lo mismo vender zapatillas que vender un servicio, como lo hacemos nosotros, por ejemplo, en tu caso y en mi caso. Entonces, también hay una cuestión de los valores y un montón de cosas que es todo, ¿no? Lo vincular, la manera en la que nos relacionamos, o sea, acá no vas y simplemente cumplís un horario en un lugar, volvés, tenés ese sueldo fijo, y parece algo tan simple decirlo, como que pensamos que la diferencia es solo tener un horario fijo en un lugar o una responsabilidad con una institución, una empresa, lo que sea, o con alguien, y tener ese sueldo fijo y emprender es, vos no tenés un límite, vamos a decir, ni para abajo ni para arriba en cuanto a lo que puedes ganar, pero no es solo eso, porque hay que trabajar mucho las creencias también limitantes que aparecen ahí en el camino. Empiezan a aparecer, o sea, ahí es donde yo digo, hay que armar todo un sistema interno y externo, ¿no? Que es este estilo de vida que acompaña o donde uno pueda también sostener todo eso que busca. Entonces, es más complejo que solamente, bueno, me pongo a ofrecer un servicio y lo vendo, por así decirlo, o algo. Eso es como la parte que por ahí se ve, para mí, ¿no? Como resultado y como algo que obviamente hay que hacer, digo, pero de fondo yo me encontré con un montón de cosas que todavía al día de hoy las sigo también trabajando conmigo mismo, como en ir reforzando un montón de cuestiones de ajustar, de entender que es un estilo de vida, donde si bien yo creo que uno cuando emprende busca hacerlo también porque busca hacer algo que le guste o que o que tenga que ver con su vocación por ahí, ¿no? Es lo que en general más buscamos. Y además de uno poder generar el dinero que busca generar para su vida, es también hacer algo o dar un servicio o ofrecer algo que también te llene, ¿no? Al menos yo busco eso. No solamente es, porque si, yo siempre digo, si es por generar dinero, bueno, puedes hacer 800.000 cosas, digo, ¿no? Pero generar algo, dinero, vamos a decir, o un servicio que encima a mí me llene porque digo, bueno, puedo ofrecer esto, puedo hacer un aporte para la comunidad desde este lugar, ¿no? Para la gente. Eso a mí me llena un montón también y encima poder vivir de eso. Pero unir las dos cosas es el desafío porque creo que culturalmente no estamos acostumbrados a eso. En general, lo normal es, bueno, buscar un trabajo para poder ir escalando y cada vez ganar más y tener más, no sé, ya sea en lo material. Pero nadie nos enseña la importancia de los vínculos también, ¿no? En el camino de emprender. Como vos decías, hay gente que no, por ahí mismo la familia no nos entiende o no te entiende en lo que estás eligiendo. Y por ahí te acompañan, obviamente, a su manera, porque siempre, los que nos aman nos acompañan, digo, pero bueno, va a haber cosas que o no puedes charlar o estás como en otra sintonía. Los problemas que vos tenés no son los mismos que tiene esa persona. ¿No? Como que hay un montón de cosas de fondo. Hay un montón de cosas de fondo, sí. Bueno, me quedé como pensando en todo lo que dijiste, porque bueno, se me vienen como varias cosas acá, pero en principio podríamos decir, por lo menos en mi caso, de que a la hora de emprender, o sea, previo a emprender, yo tenía esta idea de ser libre, ¿sí? Yo dije, bueno, no quiero más cumplir un horario,
También tenía un trabajo que no me gustaba, entonces eso también, como bien dijiste, es muy importante, ¿no? Hacer algo que te gusta. Pero también es cierto que hay mucho romanticismo de encontrar como tu propósito. ¿Por qué? Porque me parece genial que uno encuentre su propósito, pero eso no se encuentra en el primer emprendimiento que hagas, quizás. Y de esto también, por lo menos yo no he escuchado a nadie que hable de esto, porque es como que encontrar tu propósito es salir de un trabajo, ¿no? En dependencia, que, paréntesis, no está mal tener un trabajo en dependencia, no está mal tener un jefe, hay gente que eso le gusta o que no le molesta, está todo ok. Y tampoco estaría mal hacerlo mitad y mitad, ¿no? Al principio hasta acomodarte, porque, a ver, hello, tenemos que sobrevivir, tenemos que pagar cuentas y cosas, y muchas veces eso nos sirve de base y está buenísimo. Pero sí es cierto que para mí esta era acuariana es emprendedora. Yo tengo la Mm. sensación de que esta nueva era que estamos viviendo es emprendimiento a full. Y cada uno se está dando cuenta, independientemente de si tenés un trabajo afuera, o sea, fuera de casa, quiero decir, o si, porque de repente el emprendimiento puede no ser solamente online, ¿no? Claro, Pero bueno, me fui un poco. A lo que voy es a que, claro, al principio aparece esta idea, ¿no? De ser libre, de no tener. Pero bueno, después, cuando uno elige algo, o sea, quiero emprender, qué sé yo, vendiendo tazas. Ok, bueno, pero porque me di cuenta, no sé, que me gusta la venta. Capaz que después te das cuenta que no era vender tazas. Y ese emprendimiento te lleva a otro o te lleva a las personas, porque cuando uno empieza a emprender, hay personas que empezás a conocer, también emprendedoras, vendiendo otros productos, otros servicios, entonces te conectás y podés intercambiar ideas, opiniones, te lleva como a conectar con otra parte tuya, entonces por ende después tenés otros deseos, otros objetivos. Y nada, yo en un momento me vi como con tres emprendimientos juntos y dije, bueno, pará, no, tengo que enfocarme, porque bueno, ese es mi gran desafío, ¿no? Enfocarme quizás enfocarme y sostener, que vos hablaste de sostener, y ahí otro punto muy importante, empezamos todos. ¿Qué pasa cuando claro. quiero sostener eso que arranco? Que ahí aparecen los desafíos. Es como que un poco en relación al episodio de anterior, esto, ¿no? Que hablábamos del éxito y de las creencias que uno tiene a la hora de, bueno, no sé, yo con esto quiero tener este estilo de vida o generar X cantidad de dinero y quizá ahí aparece como estas cosas inconscientes, estas ideas de ¿a dónde vas a ir? O sea, ¿qué querés hacer, no? Como esta vocecita que te auto boicotea y que también hay que trabajarlo a eso. Por eso hay muchas cosas para trabajar cuando uno emprende. Uf, sí, sí, Así que sin bueno, duda. es desafiante. Hablemos de lo lindo también, ¿no? Que es emprender. Que si no, que no quede todo como en un lugar de, bueno, a ver, es todo difícil, desafío. Porque obviamente que no es así. Tiene otro costado que por algo lo estamos eligiendo, ¿no? Y bueno, en mi caso es esto de la libertad, pero que tiene un precio, el precio saturnino, que no me gusta, pero es el precio al fin. O sea, El costo de es Saturno. el costo de Saturno y bueno, hay que también tenerlo en cuenta, por supuesto. Y Em, lo que pasa que algo que vengo observando, Saturno es el que rige las leyes de esta realidad, digamos, ¿no? Eh, entonces, si nosotros no integramos a Saturno como arquetipo en nosotros, ¿no? Porque todo es una proyección de nuestro ser para mí, entonces Saturno va a venir por fuera, digamos, ¿no? O sea, personas, vamos a necesitarlo afuera, esa estructura que nos sostenga. Y está bien, no es que es malo. O sea, como decías vos, trabajar bajo dependencia, tener un jefe, no se trata de eso. Yo pasé por eso, vos también, aprendí un montón. Y ahí es donde me di cuenta, digo, bueno, ok, esto claramente es necesario. O sea, en el camino que yo quiero. Si yo no integro esta energía, si yo, por ejemplo, yo quiero hacer, no sé, hoy, ¿no? Que me estoy dedicando a lo que es la astrología, acompañar en consultas, hacer talleres grupales, etcétera. Hay una parte que es la que tengo que hacer, que es, no sé, contenido. Cuando yo empecé a hacer contenido, no es que era porque me encantaba ponerme a grabar, de hecho era re tímido, me costaba un montón, era como de madera, ¿viste? Y hoy no es que digo que sea, pero me siento más cómodo a comparación de antes. Antes prendía la cámara y era, ¿qué digo? Era como que quedaba congelado. Y era lo que tenía que hacer, entre un montón de otras cosas, digo, ¿no? Pero lo traigo como un ejemplo porque sé que aparte es algo muy normal en la gente que emprende hoy, como usamos mucho las redes sociales, un camino que hoy es muy importante incorporar de alguna u otra manera son las redes sociales porque, bueno, es una herramienta también, ¿no? Para crecer en ese emprendimiento.
Enfócate, por favor. No, sí, 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 estoy Sí. escuchando, ¿no? Sí, Saturno está full. No, pero lo digo por la Sí, cámara. ya que sé. se- entonces, como que digo, bueno, es lo que tengo que hacer. Y es lo que tengo que hacer, entre otras cosas, ¿no? Entonces ahí aparece esto de no romantizar, que sí, emprender es re lindo porque te da una libertad, pero la libertad requiere de este costo de la responsabilidad. La libertad es, tenés la libertad de elegir el camino o cómo querés caminar, pero la estructura, vamos a decir, también la tenés que crear vos. Y en un punto está bueno, es un desafío y ahí aparece la creatividad, pero después el tener que hacer las cosas, digo yo aprendí que sí, eso tiene que estar. Yo al día de hoy hay tareas o cosas donde me obligo, ¿no? En buen sentido, de decir, bueno, pero si yo busco crecer acá, esta parte la tengo que hacer. Si es una fiaca, no sé, no me encanta, tengo que aprender algo. Pero a la vez cuando voy incorporando ese Saturno, digo, ¿no? En esas tareas ahí es donde vas viendo los frutos y los resultados, porque Saturno es ese maestro severo que en realidad no es que solo, o sea, castiga cuando uno no hace lo que tiene que hacer, pero recompensa cuando haces lo que tenés que hacer, ¿no? Es como esa idea de, ah, muy bien, bueno, te doy, no sé, este cheque porque le hiciste muy bien a tu trabajo, ¿no? Ese aumento. Es como, vamos a hacerlo en esa idea que todos por ahí conocemos más, ¿no? Es como, te desempeñaste bien en el trabajo y te dan un aumento, un premio, un algo. Y es un poco esa idea, digo, ¿no? Yo lo digo porque por experiencia personal, ¿no? De darme cuenta que aparecen resultados, sería el premio, es resultados de, no sé, tener más consultas, más clientes, más trabajo, lo que sea, digo, para cada uno lo que busque también en eso. Entonces, cuando haces lo que tenés que hacer, yo hoy puedo decir que es evidente que tenés los resultados consecuentes de eso, ¿no? Y que obviamente, previo a todo esto, digo, aparece esta cosa de que además de hacer lo que tenés que hacer, encima puedas hacer cosas que te gusten, eso sí suma. O sea, porque hacer lo que te guste no es nada más no es algo, digo, donde todo el tiempo vas a estar en esta cosa romántica de como todo color de rosas. Están todos los colores, pero yo sé algo que aprendí es que digo, bueno, si voy a hacer cosas que tengo que hacer y que no me encantan, por lo menos que sean en pos de un proyecto que sí me encante o que sí tenga un sentido. Porque para ir a hacerlo en otro lado, para otra persona o para otro lugar, que encima mis valores no se alinean y mi filosofía de vida no se alinea a eso. No, prefiero aplicar esa energía en algo que sí sienta que yo encima puedo hacer, vamos a decir, un impacto en mi entorno positivo o en función de lo que yo creo, ¿no? Que es correcto o que está mejor, por decirlo así. Entonces ahí es donde me fui amigando con Saturno y lo fui encontrando bueno, bueno, pero entonces está bueno de alguna manera, ¿no? ¿Hoy pueden decir que son amigos? ¿Estás en condiciones de decir que sos amigo de Sí, Saturno? Sí, somos amigos. A veces tenemos nuestros encontronazos, pero... bien. No. Yo estoy empezando a amigarme, no lo tengo tan pulido. Pero es interesante lo que decís, porque inevitablemente también lo relaciono con la astrología, para aquellos que nos gusta la astrología. Y bueno, de paso también comentar algo mío personal. Cuando yo descubro mi carta natal, por cierto, acá tienen a alguien para hacérsela, que es muy bueno. De hecho, Mirá, a ver. ¿quién? ¿Yo? ¿Dónde? ¿Dónde está? Bueno, cuando yo, la última vez que incluso hablamos de esto con vos, claro, cuando salen aspectos de cada uno y uno se encuentra con los desafíos, los dones, los talentos que cada uno tiene, todos los elementos, porque es muy complejo, una carta natal uno piensa que es el sol, el signo solar y no, gente, es mucho más complejo. Claro, yo empecé a conocerme más, ¿viste? Y empecé a amigarme con esta parte más eh, aireada, me sale, más del aire, más de Géminis, Acuario, de todo el aire que tengo, que está buenísimo porque me hace creativa, me hace más ocurrente. Hay una parte de eso que muchas veces lo tildo de negativo, pero que en realidad me ayuda, ¿no? Me ayuda, quizás no me ayuda a enfocarme, como ahora estoy viendo que no me enfoco, pero sí me ayuda a mantener esa espontaneidad o esa forma diferente. Yo siento que hago las cosas diferentes. En mi caso, en mi emprendimiento, lo que más hago es dar clases de inglés y yo siento que mis clases son diferentes. Esto no lo es que lo diga yo, lo dice la gente. Y a mí me gusta ser diferente o ofrecer otra mirada de enseñar o de aprender en este caso. Ahora,
también hay algo que hay que incorporar, ¿no? Que en mi caso justamente poca tierra, entonces bueno, no me quiero ir por las ramas, pero a lo que voy que emprender es un camino de autoconocimiento, porque en la medida que yo me encuentro con, bueno, a ver, ¿qué quiero? Primero principal, ¿qué no quiero? Quizás a veces es interesante que esto, ¿no? O sea, a veces me encuentro primero con lo que no quiero y después con lo que quiero y después, bueno, en el camino voy puliendo, voy sacando, voy viendo, pero a lo que voy es a que es un camino donde me voy descubriendo qué es mejor para mí y qué tiene sentido para mí, porque recién mencionaste la palabra sentido, me pareció interesante. O sea, ¿qué es lo que tiene sentido para mí y en qué momento del día, por ejemplo, se me da mejor hacer ciertas tareas que otras? Porque es algo que cuando uno viene de un trabajo convencional, no hay nadie que te pregunte, lo cual para mí debería ser un poco así, aunque sea una pizca de, bueno, a ver, mis empleados. ¿No? Supones que estás en una empresa, una fábrica, ¿en qué momentos son más productivos o qué puedo hacer para que sean más productivos? Porque esto de trabajar, trabajar, trabajar y estar todo el tiempo acá como si fuéramos un robot, me parece que ya no va. Bueno, esto Mm. es medio polémico, vengan de a uno. Pero para mí no va eso, porque no te permiten como encontrar tu lado, que todos tenemos ese lado creativo. Lo que pasa es que lo tenemos apagado por todo esto, ¿no? Por este bueno, no quiero que me saquen el video, pero es como que, porque tengo muchas ideas al respecto, ¿no? No quiero decir todo lo que pienso, pero bueno, ya se imaginan por dónde va la cosa. El tema es, bueno, me fui de Decilo, tema, decilo. Nicolás, me fui de tema, como siempre. A Decilo, ver, decilo, decilo. Si no, ¿qué, no, qué vas a que, decir? no, porque me iba a ir tipo violencia arriba, iba a morder la banquina y me iba a ir. Entonces, nada, vuelvo. De última, después hacemos un Zoom privado y un Zoom privado de emprendedores con esta temática y hablamos de todo esto. Pero bueno, en fin, todo esto implica que te tengas que autoconocer, que te tengas que conocer y que, por ejemplo, te preguntes, bueno, a ver, ¿qué prefiero yo? ¿La mañana, la tarde? ¿En qué momento prefiero hacer el video? Porque de repente, si yo tengo que hacer Mm. un video a las 7 de la mañana, gracias. La almohada acá Renuncio. pegada con No. Pero hay gente que a la mañana es recontraproductiva para hacer un montón de cosas. A mí me Sí, empezó a gustar la mañana, pero no para grabar un video. Hasta ahí llego. claro. Entonces, bueno, eso. Ya hablé un montón. Listo, ya está. Fin del Este, episodio. fin del episodio. Tacita de acuario. Tacita con el té Este, frío. sí, por eso, a ver, yo creo que ahí voy a rescatar esta palabra como para traerla también que me pareció muy importante en mi camino, es el sentido, ¿no? O sea, ¿qué es esto del sentido? Para mí acá aparece una cuestión también más trascendental de la vida de cada uno, de en dónde cada uno encuentra sentido, ¿no? El sentido viene mucho por esto de tus creencias, de algo más trascendental, de decir, ok, lo que hago no solo lo hago hablando en términos, vamos a decir, materiales, para crecer desde ese lugar, sino también lo hago porque tiene un sentido más profundo que me trasciende a mí, ¿no? El proyecto, vamos a decir, o lo que cada uno busque. Entonces, esa parte yo creo que sí, culturalmente no la tenemos incorporada en la vida, en general la hacemos porque, por repetición, por esto que vos decías, ¿no? De lo laboral, donde terminan siendo todos robots. Entonces, ahí es donde a ese, uso un poco este término porque lo venimos hablando así, ¿no? Ese Saturno sin un sentido también. ¿Qué pasa cuando ese, porque acá somos todo el espectro de las energías simbólicas también, si lo hablamos de los arquetipos de astrología. Entonces, ninguno es mejor ni peor, todos tienen una función. Entonces, algo que aparece en la experiencia es qué pasa si no lo logro incorporar a todos esos aspectos. Obvio que siempre se polariza la energía. Entonces, si yo estoy muy, vamos a decir, saturnino, muy estructural, muy en eso, tampoco termina estando bueno, si me preguntas a mí, para la vida en general, ¿no? Sí, vas a lograr un montón de cosas seguro, pero la parte del sentido, la parte emocional o más empática, o esa parte capaz que no va a estar. O mismo al revés, estoy muy en la otra parte del sentido de vida que esto y no tengo ninguna estructura, que es lo que pasa, vamos a hablar un ejemplo, porque yo estuve un poco en esa parte de camino, lo que le pasa a veces a los hippies, ¿no? Que se está de moda. Lo nombro como un ejemplo, no hablo, no estoy diciendo todos los hippies, pero para que se entienda el arquetipo, porque es un arquetipo también, ¿no? Ujú.
que todos tenemos. Cuando decimos hippie se nos viene una idea de cómo es la persona, como bueno, ahí Saturno en general se pelea este tipo de personas. Yo estuve peleado en su momento y estuve en ronda con personas más en esa sintonía que estaba más en esto de buscar el sentido de vida, lo cual estaba buenísimo, a mí me ayudó mucho en mi camino, pero aprendí que, ok, una vez que encontrás el sentido, tengo que ir a llamar a este Saturno con el cual nos peleamos, que es el tiempo, ¿no? Que es la planificación, esa parte. Y se pueden integrar las dos y es maravilloso también lograr hacerlo porque ahí es donde, como te digo, en la cultura que vivimos no está lo del sentido. Pero las personas que buscan a veces salirse de ese sistema o de esa cultura tampoco encuentran a ese Saturno y esa estructura. Entonces, una sin la otra no conviven. Entonces, Wow. encontrar Sí. el equilibrio y en el emprender para mí es clave, porque como te digo, yo encontré ese sentido, que el sentido también es algo que lo vamos construyendo con procesos en esto de ir resignificándolo, ¿no? Como cuando hablamos del sentido de vida para cada uno, para mí es algo tan profundo que un día lo nombrás de una forma, al otro día de otra forma, pero porque es algo muy esencial, digo yo, ¿no? Como algo muy profundo que lo vamos como reinterpretando mismo desde la mente. Pero para mí la clave es integrar los dos. Eso es lo que hasta el día de hoy, si me preguntas qué vengo aprendiendo en este camino de emprender, es las dos cosas son clave e importantes porque es encontrar ese equilibrio también entre las dos cosas que no estamos acostumbrados, porque culturalmente no, o se bloquea uno o se bloquea otro, ¿viste? Como que nos polarizamos y creemos que uno es el bueno, uno es el malo. Ninguno es bueno o malo, o sea, es encontrar la función, ¿no? A mí me gusta traer esto en términos de la función, que son las funciones planetarias de la astrología, que como te digo, ninguna es mejor que la otra, pero solemos caer en eso, ¿viste? Pero bueno, eso es hasta el momento lo que vengo aprendiendo yo en mi camino de emprender. Se me viene a la cabeza este meme o reel de personas que incluso ahora hasta hay parodias de eso, de burlarse de cierta manera de las personas que tienen esa estructura, ¿no? O de las personas que tienen un trabajo convencional y de que, bueno, vos mirá ahí, estás laburando 12 horas como un perro y yo estoy acá en la mansión, ¿no es cierto? O sea, hay un poco esta idea que si bien hay gente que tiene criterio y que puede decir, no, esto no es tan así, o sea, hay todo un recorrido, hay todo un proceso para llegar a eso, ¿no? Y demás, a no ser que vengas de una familia eh, donde heredaste todo eso, que no está mal quien pudiera, pero no a todos nos pasa eso. Entonces digo, más allá de que sabemos, en nuestro inconsciente se fue formando como una cosa de que eso está bien y lo otro está mal, ¿no? Este ejemplo que vos decías de los hippies o estar medio en esa onda antisistema de que no, porque yo no quiero laburar y no quiero cumplir un horario y no quiero trabajar para otro y no sé qué, termina siendo un poco infantil si nos quedamos solo ahí. ¿No? Entonces, a la hora Claro. de madurar, o sea, cuando la vida nos pide madurez, ahí es donde tenemos que integrar ese Saturno, donde está alineado, porque como tal dijiste, no es que tengo que ser solo o tener solo a Saturno, porque por algo están todos los planetas, por algo hay todo un sistema, ¿no? Ahí funcionando, donde tengo que tener una estructura, tener una dirección, tener un norte, porque la otra vez hablábamos de eso y me pareció interesante como lo mencionaste, esto de tener un norte a la hora de emprender, saber a dónde quiero ir para que el día a día no me pese tanto, ¿no? En relación a lo que me... Bueno, yo hice catarsis el otro día con vos y vos me decías eso, ¿no? O sea, qué importante es saber a dónde quiero ir. Entonces, fíjate que ambas cosas son importantes. La estructura y el poder preguntarme qué quiero, porque si yo solamente me la paso trabajando, trabajando, trabajando y no hay un momento donde paro y digo, che, ¿esto es lo que quiero? Bueno, tampoco voy a llevar una vida plena, ¿no? Así que bueno. Tremendo. eh, Sí, sí, bueno, no sé si vas a decir algo más. No, quiero que hables del norte a la hora de emprender, que sos el experto acá. Ponele el experto de no haberlo encontrado durante muchos años. Bueno, pero eso te convierte Este, justamente en en expertise. el experto. Sí, justamente acá es donde aparece esto del norte como una guía que acá justamente para no romantizar este camino es que los desafíos van a seguir estando en la vida, ¿no? Los desafíos, los momentos de frustración, los momentos donde las cosas no salen como uno las planea. Y eso, en eso soy experto. Me han salido muy pocos planes, vamos a decir. Pero no quiere decir que no haya tenido buenos resultados. Y muchas veces hasta muchos resultados fueron muy buenos sin haberlos planeado. ¿Se entiende? Sí,
Re. Entonces, por eso te digo, no, no, pues, lo digo desde ahí también, no como algo de, no me salió una. Pero sí noto que los desafíos los vivo distintos cuando tengo claro ese sentido de vida, ¿no? Ese el para qué más profundo, el para qué vivo lo que vivo y hago lo que hago. Entonces los desafíos se viven diferente porque hay una parte de mí que sabe que, ok, esto es parte del camino que estoy eligiendo y el para qué. Entonces ese desafío es parte de ese camino, está, digo yo, no es como está bien que sea así. Distinto es cuando vivía desafíos sin tener en claro ese el para qué, ¿no? El Mm, sentido ese. Entonces los desafíos se vuelven como peor, vamos a decir, ¿no? Porque entre que ponerle no me gusta lo que estoy haciendo, no le encuentro un sentido y encima hay desafíos o problemas, vamos a decir, a resolver de la vida misma. Claro, peor todavía, digo, porque se vuelve como más cuesta arriba. Ahora, si yo a ese desafío barra problema, si se quiere, le encuentro un sentido evolutivo, un sentido trascendental, ¿no? Estoy llevándolo más a ese lugar, se vuelve distinto la vivencia y la relación que yo genero con eso. Porque hay como una apertura también, hay una co-creación con ese desafío. Entiendo que eso es una invitación también a mi crecimiento, ¿no? Y no solo en términos materiales, porque ahí es donde aparece lo trascendental como algo más allá de lo material, ¿no? Como el crecimiento evolutivo justamente, que sí se puede medir en un término más, de, si se quiere, material, pero no solo lo dejo ahí. Y eso es algo que yo fui descubriendo y que al día de hoy lo sigo obviamente poniendo en práctica, pero que a mí me ayuda mucho a eso, a trascender los desafíos de una forma distinta, a decir, ok, bueno, pero es el camino que necesito transitar para lo que estoy buscando y viviendo. Para mí bien. eso es clave, por eso es re importante. Bien. Sí, como para cerrar, me gusta esta frase, me interesa quedarnos con algo que dijiste que me parece re importante, ¿no? Que a la hora de emprender, cuando van a surgir desafíos justamente, pero cuando tengo un norte o cuando tengo claro a dónde quiero llegar, todo eso se vuelve más ameno, ¿sí? O sea, como que Mm, es como que lo tenés que recordar diariamente, ¿no? Como, no, para, yo estoy yendo para allá, entonces, bueno, voy a transitar esto y voy a crecer, porque en el camino inevitablemente crecemos, que es un poco el fin de todo esto, más allá, ¿no? Del objetivo material. Así que bueno, nada, probablemente quedó mucho para decir o no sé, siempre me quedo con esta sensación, pero nada, decirles que se suscriban a nuestros canales y bueno, no sé si algo más para agregar, pero a mí me encanta el tema y siento que puede haber parte 2. sí, sí, eso iba a decir. Comenten qué les pareció el tema y si quieren parte 2 también háganlo saber, así vamos preparando parte 2. Yo prepararía una parte 2 igual, pero también si nos dejan saber que les coparía una parte 2, hay varias cosas que a mí me quedaron ahí en el tintero que estaría bueno compartir como para profundizar en este tema porque hay un montón de cosas, Hay un ¿no? Que montón, implica. Sí, 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 por eso sí, te digo. Yo creo que está bueno, es un está lindo bueno. tema. Hay algo que lo dejo ahí, pero algo que yo aprendí como una forma de organizar esto del sentido es desarrollar lo que se le llama el propósito, la visión, la misión y los valores, ¿no? Cuando Wow, trabajas todos esos aspectos sí, que es un laburito interno, pero yo descubrí que esa es yo le llamo la estructura del ser, para después poder poner objetivos. Así que nada, ok, si les interesa, podemos ir buenísimo. por ese Que tema. quede picando ahí entonces el tema. La dejamos picando. Nos vemos la Así que gracias, próxima. Anto. Me Gracias a vos encantó. también. Bye bye. Bye bye.